Con nuestro primer invitado. Él se define como militante del ecologismo popular en Jóvenes por el Clima. Es Bruno Rodríguez. Lo hemos tenido en este programa y les damos la bienvenida otra vez. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, todo lo contrario. Gracias por aceptarla. Sabemos que están con mucho trabajo. Te seguimos en Instagram y no paran, viejo. Dale y dale para adelante. Sí, ahora estamos en cuarentena, pero igualmente estamos trabajando desde Jóvenes por el Clima, la organización en la que actualmente estoy militando, Ujú. en una agenda que se trasladó directamente al mundo virtual. Organizamos distintas iniciativas y bueno, estamos muy atareados, la verdad. Sabés que queremos conocer en qué andan, cuáles son estas iniciativas. En principio esto, que desde la cumbre hasta acá, qué se logró, en qué se trabajó. Contanos un poco sobre esto. Bueno, la verdad que la agenda es muy diversa, sobre todo si lo ponemos en términos cronológicos, desde que terminó la cumbre por el clima a la que pude asistir el año pasado en Naciones Unidas hasta el día de la fecha, pasaron muchísimas cosas. Particularmente en este tiempo de cuarentena se exacerbaron ciertos casos de políticas extractivistas que avanzaron sin importar la situación de pandemia que estamos atravesando actualmente. Y en ese sentido estamos plenamente involucrados junto con otras organizaciones ambientales alrededor del país, denunciando el avance de la matriz de desarrollo extractivista que actualmente es la que actualmente, digamos, nos está sosteniendo económicamente. Hay, sí. También en redes sociales desarrollamos distintas instancias de formación para pibes y pibas sobre ecologismo popular en general, con distintos referentes desde el área académica, como lo es, por ejemplo, Maristela Svampa, Enrique Viale, como también referentes que están más relacionados con la actividad territorial de la militancia del ambientalismo popular, como lo son referentes, por ejemplo, de pueblos originarios, asambleas antimineras, etcétera. Así que básicamente en eso se resume lo que estamos haciendo en la agenda. Recordanos por favor cómo, recordar a los oyentes, cómo estás en Instagram o cómo está Jóvenes por el Clima en Instagram. Jóvenes por el Clima en Instagram se lo encuentra como Jóvenes por el Clima ARG con una sola A. Bueno, yo particularmente estoy como Bruno-Rod con dos O y doble D. Y bueno, ahí en nuestras redes sociales estamos hablando permanentemente sobre cómo las problemáticas ambientales se están colocando como un tema prioritario de discusión dentro de la agenda pública. Claro, digamos, ¿de qué forma inciden ustedes en la agenda pública, en las políticas públicas? Vi una foto tuya abrazado con una compañera, digamos, en el Congreso. Estaba en Twitter, creo, esa foto. Contanos un poquito, ¿qué es lo que están haciendo digamos, con el tema de políticas públicas? Bueno, Jóvenes por el Clima, desde que se constituyó como organización, se dedica plenamente a la incidencia política, a la incidencia en la agenda parlamentaria específicamente. Ujú. Lo que hacemos es revisar cuáles son todas y cada una de las políticas ambientales en curso, ya sean que se estén tratando desde las esferas parlamentarias en alguna de las cámaras del Poder Legislativo o, por ejemplo, también ya sean políticas ambientales que se estén directamente tratando desde las esferas ministeriales, desde el Ministerio de Ambiente. El año pasado nos dedicamos plenamente a colocar sobre la agenda parlamentaria a la crisis climática y ecológica como un tema muy importante de discusión a partir de distintas iniciativas. La primera fue a partir de un proyecto particular que presentamos junto con muchísimas otras organizaciones a nivel nacional en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores para declarar al país en estado de emergencia climática y ecológica. Logramos que se trate un proyecto que fue presentado junto a estas organizaciones en julio, el 17 de julio fue aprobado, y Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica y en el cuarto a nivel mundial en avanzar en esta dirección declarando su estado de emergencia climática y ecológica. A partir de ahí nuestra incidencia política se disparó de manera exponencial y esa foto de la que me hablas Ujú. se refiere a una instancia en la que pudimos lograr que se apruebe la primera ley nacional de cambio climático en la historia del país, que fue una ley
de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático que se aprobó, si no me equivoco, en noviembre, y realmente significó un paso importantísimo para los movimientos socioambientales. A eso nos dedicamos en Jóvenes por el Clima, y de esa forma, incidiendo parlamentariamente, presentando proyectos que son construidos desde pibes, por pibes, y justamente también para cumplir con los intereses de los pibes y las pibas, y es muy importante que sigamos avanzando en esa dirección. Cuando decís presupuestos mínimos, presupuesto mínimo, ¿a qué te referís? Me refiero a las partidas presupuestarias que se establecen en pisos mínimos para efectivizar la ejecución de políticas públicas ambientales. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la ley, particularmente de la que te hablé anteriormente, que se aprobó de presupuestos mínimos de cambio climático, Ujú. hablamos no solamente de los planes de transición energética y las políticas de adaptación y mitigación que se describen tanto en los acuerdos internacionales a los cuales el país se comprometió a cumplir, como en las leyes ambientales vigentes preexistentes a esta, sino también nos referimos directamente a los porcentajes dentro de lo que son las leyes de presupuestos a nivel nacional. Por Ujú. ejemplo, cada fin de año el Congreso vota por un presupuesto que se va a ejecutar al año siguiente, y en esa porción del presupuesto que se vota ingresa la batería de políticas ambientales. A eso me refiero. Claro, contarle a la gente cómo el haber votado esta ley, haber logrado que se imponga esta ley, cómo le cambia la vida a la gente, a las provincias. Nosotros, Misiones, tenemos una conciencia medioambiental muy importante que crece, digamos sigue avanzando en esta conciencia medioambiental. Y cómo nos afectaría, digamos, esta ley. Tiene un efecto muy concreto, sobre todo si hablamos del artículo 13 de la ley, en el que se establece que las organizaciones de la sociedad civil, las representaciones de la comunidad científica, de los pueblos originarios, de la juventud, etcétera, tienen el derecho a formar parte de una comisión asesora al Gabinete Nacional de Cambio Climático para monitorear la aplicación de todas y cada una de las leyes ambientales. Esto es fundamental porque básicamente estamos generando un escenario en el que ponemos en igualdad de condiciones a la sociedad civil y a los servidores públicos que actualmente tienen la responsabilidad de cumplir con la aplicación de las leyes ambientales. Ese es el efecto más concreto que tenemos. También otro efecto importante es el hecho de reconocer que los distintos tratados internacionales a los cuales el país se comprometió a cumplir en materia ambiental, etcétera, tienen también una jerarquía en derechos humanos. Esto eleva el piso de importancia que se le dan a los tratados en materia ambiental, porque en Argentina, afortunadamente, tenemos una cultura muy importante en materia de derechos humanos que se traslada también de manera transversal a la función pública, al Estado, y al considerar a las políticas ambientales y a los tratados internacionales como asuntos completamente vinculados con la defensa y la promoción de los derechos humanos, la jerarquía en materia de políticas públicas cambia. Ese es el efecto directo que tiene en la sociedad, y sobre todo también remarco lo del artículo 13. Perfecto, Bruno. Déjame hablarle un minuto a los oyentes. Yo les quiero contar algo para que se entienda perfectamente esto. Yo entiendo, a pesar de que nuestros oyentes son personas formadas y no son tontas, son muy inteligentes, pero entiendo que hablar de leyes y hablar de constituciones y hablar de artículos y de cómo las organizaciones, que la organización, a ver, que vos podés decir, y a mí que me afecta que las organizaciones civiles estén participando a nivel gubernamental. Yo les cuento algo. Generalmente, cuando nosotros avanzamos en un tema social, lo que nos pasa es que nos quedamos en la queja y nos quedamos en conversaciones de, che, mirá lo que pasa con el yaguareté, mirá lo que pasa con la selva, mirá cómo... Nos quedamos en eso. Pero si no hubiese gente como Bruno y el equipo y Jóvenes por el Clima que toman
esas conversaciones que tenemos, ese dolor que nos da o ese voluntarismo a veces que aparece en la gente y lo lleva en hechos concretos a leyes, a políticas públicas, no sirve para nada. O sea, tenemos que sacar, alguien se tiene que encargar de transformar todas estas conversaciones, estos deseos, esta voluntad de transformación, se tiene que encargar de recoger todo eso y llevarlo y transformarlo en políticas públicas. De ahí la importancia de Jóvenes por el Clima y del trabajo que están haciendo ellos. Alguien lo tiene que hacer, es difícil el Congreso, o sea, los diputados son difíciles de tratar, no es fácil de llevar una ley adelante, de impulsar iniciativas, hay que generar mucho poder público, o sea, tienen que tener mucho apoyo para poder incidir en la Cámara de Diputados. Y bueno, por eso también nos sacamos el sombrero, Bruno, por lo que están haciendo. Quería contárselo a No, los muchísimas oyentes, porque si gracias. no, queda como en el aire, ¿no? No, totalmente, muchísimas gracias. Y me parece que es muy cierto lo que decís. A veces tratar con nuestros servidores públicos en el Parlamento, independientemente de la Cámara que se trate, es realmente complicado y tener el apoyo de la sociedad en ese proceso es una garantía enorme que nos da también mucha gratitud. Sí, sí, y lo tienen porque están creciendo. Si algún joven de Misiones quisiera sumarse a Jóvenes por el Clima, ¿cómo debe hacerlo? Bueno, afortunadamente en Misiones tenemos una sede funcionando. Directamente hablan a la cuenta de Jóvenes por el Clima Argentina en Instagram y nosotros vamos a ubicar al compañero o la compañera que se quiera sumar con su sede local en la provincia. Bien, excelente. Y si, digamos, una pregunta que no puedo dejar de hacerte que tiene que ver cómo afectó el clima, esta transformación de estos 45 días que pasaron, un poquito más, quizás enero, si hablamos de otros países, en el tema del coronavirus. ¿Cómo afectó a este tema del clima? ¿Se pudo haber algún cambio porque no hay aviones volando, porque hay menos parque automotor circulando? Bueno, me parece muy importante la pregunta. A partir de la paralización de muchísimas actividades industriales, sobre todo en países que generan muchos gases de efecto invernadero, se produjo momentáneamente una parálisis en los procesos de contaminación, específicamente si hablamos de cambio climático. Pero esto lamentablemente tiene su contracara en el retroceso que tuvieron las demandas ambientales a la hora de, por ejemplo, exigir que se invierta más en el desarrollo de fuentes energéticas no contaminantes, las famosas energías renovables. Me parece importante mencionar esto porque venimos de atravesar una caída estrepitosa del precio del barril de petróleo y uno esperaría que a partir de esa baja tan importante que se dio, el mundo empiece a virar hacia fuentes que no necesitan de la extracción fósil para sustentarnos de energía y lamentablemente no es el caso. Las grandes empresas petroleras y los gobiernos alrededor del mundo, sobre todo los más importantes, los gobiernos de los países con mayor poderío económico, son los que ahora están decidiendo introducir planes de salvataje económico, es decir, a partir de los fondos que tienen esos gobiernos, por ejemplo, condonar deudas y pérdidas de las grandes empresas petroleras, de las grandes corporaciones de la industria de combustibles fósiles, beneficiando a esas industrias y no a los pliegos reivindicativos, a las demandas de los ambientalistas, de las organizaciones ambientales a nivel mundial que vienen a denunciar que no se puede volver a la normalidad que regía hace 2 meses, porque esa normalidad es justamente la que nos trajo a estar viviendo esta situación catastrófica. Vos decís que la situación del clima tiene que ver directamente con la actividad humana. Estamos cambiando el clima con la actividad humana, de eso no hay duda. Queda demostrado a partir de frenar la actividad, de cambiar los procesos humanos, de que el clima está mejor, digamos, se recupera. Claro, tenemos que cambiar sobre todo nuestros procesos industriales. Ujú. ¿Eso es lo que más afecta al medio ambiente? Sí,
Las industrias, sobre todo el sistema energético tal cual está sustentado y el sistema de producción y de consumo de alimentos, son los dos pilares que mayormente aportan a la creación de la crisis climática y ecológica. ¿Existen alternativas concretas, reales, digamos, con experiencia de aplicación, de que se puede cambiar una forma de hacer por otra forma de hacer más sustentable? Sí, si hablamos específicamente en términos energéticos, es interesante analizar el caso de Suecia, en el que avanzaron con el cumplimiento de ciertas pautas que establece el Acuerdo de París, que es el famosísimo acuerdo de cambio climático que se firmó en 2015, en la en la conferencia de las partes en París, al que también nuestro país se comprometió a cumplir. Y son pasos que se dan de una manera muy progresiva. Por ejemplo, si hablamos de modificar nuestra matriz energética introduciendo fuentes renovables, tenemos que, por ejemplo, hablar de la posibilidad de avanzar en la creación de una industria nacional de energías renovables. A mí me encantaría que forme parte del debate nacional de nuestros ministros, de nuestro presidente, de la economía en general, la posibilidad de avanzar con la nacionalización completa de YPF y su reconversión a energías renovables, que YPF se convierta en una empresa líder de la región en la transición energética. Yo creo que si realmente nos ponemos las pilas en hablar sobre una modificación sustancial de nuestra matriz energética, apostando a la migración del extractivismo hacia fuentes renovables, creo que un futuro sustentable en ese sentido es posible. Bruno, tenemos que cerrar la nota, siempre el tiempo es un tirano, pero me gustaría que le cuentes a la gente cuál es tu sueño. Wow, un poco profundo esto, Sí, pero creo que mi sueño es tener una sociedad consciente, tener una juventud a nivel nacional y a nivel regional comprometida y dispuesta a luchar por un futuro que sea habitable no solamente para nuestra generación, sino también para aquellas generaciones que ni siquiera ahora están vivas y que vendrán. muchas gracias, Bruno. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, fue Bruno Rodríguez. ¿Vieron el tamaño de ese sueño? Qué orgullo que es tener jóvenes de esta dimensión. ¿Cuánto hay para agradecer por tener personas así trabajando por las cosas que son realmente importantes? Vamos a ir a una pausa y volvemos. Escuchamos un tema que nos va a regalar Gabriel. Hasta luego.